Mi voz es la de un hombre que ha visto demasiado, pero hoy no contaré mi historia, sino la de ella. Escucha con atención. Imagina el aire de los Andes, tan fino y frío que duele en los pulmones. Imagina una noche sin luna en un caserío perdido llamado Ilu Kumir Pacha, donde el único dios visible es la silueta negra del Apu tutelar. Ahora, en el centro de ese universo de silencio, imagina un fuego. No es una fogata para dar calor, es una pira funeraria para una vida entera. En su corazón hambriento, un viejo telar de cintura, ennegrecido por décadas de uso, se retuerce y cruje, rindiéndose en una lluvia de brasas. A su alrededor, como una guirnalda profana, decenas de ovillos de la más fina lana de alpaca son devorados por las llamas. El azul profundo del índigo, el rojo sangre de la cochinilla, el amarillo solar del colle. Todos los colores del mundo andino mueren en un instante, silbando mientras se convierten en ceniza. Frente a este sacrilegio está el rostro de Isidora Quispe, 80 años tallados en su piel como un mapa de ríos secos. En sus ojos oscuros y profundos no hay lágrimas. Hay un vacío que refleja el fuego, una quietud de piedra. Está descalza sobre la tierra helada, envuelta en un mantón raído. Sus pies, que han caminado esos senderos toda su vida, ya no sienten el frío. Su alma está congelada. Al otro lado del fuego están sus nueras, las arquitectas de esta destrucción. Rosa, la mayor, 42 años, el rostro endurecido por la ciudad y la ambición, tiene los brazos cruzados. No hay arrepentimiento en su mirada, solo una fría y amarga satisfacción. Coge el último ovillo, el más valioso, de finísima lana de vicuña color miel, y lo arroja a las llamas como quien se deshace de una última molestia. «Basta, mamá», dice su voz, cortante como un trozo de vidrio. «Se acabó. No más polvo, no más suciedad, no más antigüedades en nuestra nueva casa. Vamos a vivir como gente, gente moderna». A su lado, un paso por detrás, está Elena, la nuera menor, 38 años de sumisión. Evita la mirada de Isidora, sus ojos fijos en la danza hipnótica del fuego, los labios apretados en una línea de culpa y obediencia. Y entonces, algo escapa a la destrucción. Un pequeño trozo de tejido, no más grande que la palma de una mano, cae de una cesta volcada y rueda hasta los pies desnudos de Isidora, a salvo del alcance de las llamas. Sobre él, un diseño complejo, una espiral cruzada por 7 líneas. Por un instante, cuando una ráfaga de viento aviva el fuego, parece que el patrón en la tela brilla con una luz propia, un secreto que se niega a morir. Si los que llevan tu sangre convirtieran tu vida en cenizas, si en su ceguera por lo nuevo destruyeran no solo tu pasado, sino la clave del futuro de todo un pueblo sin siquiera saberlo. Dime qué harías tú en mi lugar. Porque esta no es una historia sobre lanas y tejidos. Es la historia de un lenguaje que el mundo creía muerto, y de la mujer que lo hablaba con sus manos sin saber que lo estaba haciendo. La hoguera fue la culminación, no el principio. El fuego lento de la discordia llevaba meses consumiendo el aire de la pequeña casa de adobe. La vida de Isidora, hasta entonces, había sido un ritual inmutable, un diálogo silencioso con el tiempo. El amanecer la encontraba murmurando plegarias en quechua a los apus, las montañas sagradas que custodiaban su aldea. Su aliento se mezclaba con la niebla matutina, una ofrenda de vida al espíritu de la tierra. Después venía el pastoreo. Sus alpacas no eran ganado, eran familia.
Conocía a cada una por el brillo de su pelaje, por la forma en que masticaban la ichu, la hierba dura de la puna. Les hablaba en susurros, contándoles historias de sus antepasados, y ellas parecían escuchar, con sus largos cuellos y sus ojos líquidos y sabios. Su día era un tejido de gestos ancestrales. Recolectar las flores de kiku para el tinte amarillo, la raíz de chilca para el verde, raspar con paciencia la cochinilla de las pencas de tuna para obtener el rojo más profundo que la sangre. Cada color era un poema, una conexión con la Pachamama. Y luego, el telar. Sentada en el suelo, con el extremo del telar atado a la cintura y el otro a un poste de eucalipto, sus manos se movían con una memoria que trascendía su propia vida. Los dedos, nudosos y ágiles, danzaban entre los hilos, creando patrones que emergían no de un diseño premeditado, sino de sus sueños. Veía espirales, escaleras, rombos y figuras de animales en la oscuridad del sueño, y al despertar, sus manos sabían cómo traducirlos a la lana. No entendía su significado lógico, pero sentía su armonía, su pacha, el orden correcto del universo. Era su forma de rezar, de meditar, de conversar con las almas de sus abuelas. Pero para Rosa, su nuera mayor, esa armonía era el sonido de la pobreza. Rosa había llegado de la ciudad años atrás, siguiendo al hijo mayor de Isidora, quien luego emigró a Lima en busca de trabajo, y nunca más volvió con regularidad. Rosa veía el polvo, la tierra, las manos manchadas de su suegra, y sentía vergüenza. Despreciaba la lentitud, el ritual, todo aquello que no se podía convertir en dinero contante y sonante. Su sueño era de cemento y ladrillo, demoler la choza de adobe y construir en su lugar una pequeña casa de huéspedes para los pocos turistas que se aventuraban por la zona. Progreso, lo llamaba, un progreso que requería borrar el pasado. Elena, la esposa del hijo menor, vivía en un limbo de lealtades. Había nacido en una aldea cercana y sentía un respeto reverencial por Isidora. Pero el carácter dominante de Rosa y el cansancio de una vida de carencias la hacían dudar. El conflicto crecía en pequeños actos de agresión. Un día, Rosa tiró al río las ollas de barro donde Isidora maceraba sus tintes, reemplazándolas por baldes de plástico. «Huelen mal», sentenció. Otro día, vendió por unas pocas monedas a un intermediario una manta que a Isidora le había llevado meses tejer. Una manta que contenía la historia de una sequía y una plegaria por la lluvia. «Necesitamos dinero para la comida, no para tus trapos viejos», le espetó. Isidora no discutía. Respondía con silencio, un silencio tan antiguo y profundo como las montañas que la rodeaban. Un silencio que Rosa interpretaba como debilidad, pero que en realidad era el muro de contención de un dolor inmenso. Mientras el mundo de Isidora se encogía, a cientos de kilómetros, en el caos húmedo y gris de Lima, otro mundo estaba a punto de colapsar. El del doctor Mateo Vargas. A sus 45 años, Mateo era un paria académico. Un lingüista brillante, cuya carrera había sido dinamitada por su propia obsesión. La teoría de que los incas poseían una forma de escritura perdida, una gramática textil, codificada en los patrones de sus tejidos, los tocapus, y en la estructura tridimensional de los quipus. Sus colegas, en los pulcros pasillos de la universidad, lo consideraban un charlatán, un romántico empedernido que se negaba a aceptar la ortodoxia, que los quipus eran meros instrumentos mnemotécnicos para la contabilidad. Le habían retirado los fondos,
cancelado sus clases y relegado a un cubículo sin ventanas en el sótano del archivo. Su reputación era la de un fanático pedante, un hombre tan enamorado de su propia teoría que era incapaz de ver la realidad. Pero Mateo no podía rendirse. Pasaba sus noches rodeado de libros polvorientos y fotografías de alta resolución de textiles antiguos, buscando un patrón, una anomalía, una prueba irrefutable. Su pequeño apartamento en el distrito de Jesús María era un santuario de su fracaso, con mapas, diagramas y notas pegadas en cada pared. Una noche, mientras revisaba digitalizaciones de un archivo fotográfico de los años 70, un proyecto etnográfico olvidado, sus ojos se detuvieron. La foto era de baja calidad, en blanco y negro, pero inequívoca. Una tejedora anciana, de una aldea no especificada en las notas, solo cerca de Cusco, sostenía un pequeño tejido. Y en ese tejido, borroso pero presente, estaba el símbolo que él había bautizado en sus inéditos escritos como el marcador clave, una espiral seccionada por 7 líneas. Un glifo que, según su hipótesis, funcionaba como una clave de lectura, indicando que el tejido no era ornamental, sino narrativo. El corazón de Mateo, aletargado por años de decepción, dio un vuelco. Era una aguja en un pajar cósmico, un fantasma. Juntando el poco dinero que le quedaba, el fruto de la venta de algunos libros de su colección personal, compró un billete de autobús a Cusco. No tenía un plan, solo el nombre de una fotógrafa ya fallecida y una fe irracional. Iba en busca de un eco, de la última portadora de un lenguaje moribundo. No sabía que a esa misma hora, en los Andes, ese lenguaje estaba siendo condenado a la hoguera. Mateo llegó a Aylú Kumir Pacha 3 días después del incendio. El viaje en autobús desde Cusco había sido una lenta ascensión hacia otro mundo, un paisaje que se despojaba de lo superfluo para revelar el hueso de la tierra. El aire se enrareció, el sol se volvió más nítido y cruel, y los colores de las faldas de las mujeres en las paradas del camino parecían más vivos que cualquier cosa que hubiera visto en Lima. Al bajar del destartalado vehículo, una sensación de irrealidad lo invadió. La aldea era apenas un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera de una montaña, bajo la mirada impasible de un pico nevado. Siguiendo las vagas indicaciones de un pastor, llegó a la casa de los Quispe, y lo que vio lo dejó sin aliento. En lugar de la humilde casa con un taller que había imaginado, se encontró con los cimientos de una construcción nueva. Unos hombres levantaban un esqueleto de bloques de cemento y varillas de hierro, una cicatriz gris en el paisaje terroso. Y junto a la obra, un círculo de cenizas negras y frías, como la marca de una herida en la tierra. Sentada en una piedra, inmóvil como un menhir, estaba Isidora. Su rostro era una máscara de dolor mudo. Rosa salió a su encuentro, secándose las manos en un delantal. Su mirada fue de sospecha inmediata. «¿Qué busca, señor?», preguntó, su tono desprovisto de hospitalidad. Mateo, con la garganta seca por la altitud y la emoción, apenas pudo articular. «Busco a una tejedora, Isidora Quispe. Vi una foto, sus tejidos. Soy un investigador de la universidad». Mintió sobre su afiliación actual, un reflejo para ganar credibilidad. La cara de Rosa se endureció aún más. Una mueca de desdén torció sus labios. «Llega tarde». «Aquí ya no hay nada para usted».
Todas esas antigüedades las quemamos. Estamos construyendo una vida nueva. Las palabras cayeron sobre Mateo como una losa. Quemado. Todo quemado. El marcador clave, el glifo narrativo, la última esperanza de su carrera, convertido en ceniza. Por un momento el mundo se tambaleó. El aire le faltó, y no era por la altitud. Era la asfixia de la derrota final. Podía darse la vuelta, tomar el siguiente autobús de regreso a su fracaso en Lima, aceptar que había perseguido una quimera hasta su amargo final. Pero entonces vio los ojos de Isidora. Vio el abismo de pérdida en ellos, y supo que su propia decepción profesional era una nimiedad comparada con el dolor de aquella mujer. Y de las cenizas de su desesperación surgió algo más fuerte, su terquedad, su obsesión. No podía ser un fracaso total. Algo tenía que haber sobrevivido. Señora, dijo dirigiéndose a Rosa con una calma que no sentía. Entiendo, pero para mi investigación, ¿me permitiría examinar el lugar del fuego? Por motivos arqueológicos. A veces, fragmentos pequeños sobreviven. Rosa lo miró como si estuviera loco. ¿Rebuscar en la basura? Haga lo que quiera, pero no encontrará nada. Se dio la vuelta y volvió a supervisar a los albañiles, descartándolo como un excéntrico inofensivo. Mateo se acercó al círculo de cenizas. Los aldeanos que pasaban lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. El ojringo loco que buscaba tesoros en la basura. Se arrodilló. El olor a hollín y a lana quemada todavía flotaba en el aire. Y comenzó a trabajar. Metódicamente, con la paciencia de un arqueólogo en una excavación delicada, empezó a cribar las cenizas con sus propias manos, centímetro a centímetro. La ceniza fina se metía bajo sus uñas, le manchaba la cara, la ropa. Pasaron las horas. El sol del mediodía le castigaba la nuca. Elena le trajo un vaso de agua, con la mirada baja, sin decir una palabra. Él se lo agradeció con un gesto y siguió trabajando. No era una búsqueda lógica, era un acto de fe, un ritual de penitencia por haber llegado tarde. Y cuando el sol ya empezaba a descender tras las montañas, sus dedos rozaron algo diferente. No era la textura quebradiza del carbón ni la suavidad de la ceniza. Era firme, flexible. Con cuidado, lo desenterró. Era un pequeño cuadrado de tejido chamuscado en los bordes, pero con el centro intacto. Y en el centro, nítida y desafiante, estaba la espiral cruzada por 7 líneas. No fue suerte. Fue la recompensa a su voluntad inquebrantable. Lo sostuvo en la palma de su mano sucia, y sintió un triunfo tan intenso que casi le hizo llorar. Era su prueba, la última palabra de un lenguaje moribundo. Y él estaba allí para escucharla. Ganarse la confianza de Isidora fue un proceso tan lento y delicado como hilar el más fino de los hilos. Mateo comprendió de inmediato que cualquier pregunta directa sobre los tejidos sería como echar sal en una herida abierta. El conocimiento que buscaba no estaba en los patrones, sino en la mujer que los había creado. Y su alma ahora era un jardín quemado. Así que guardó el fragmento de tela como un talismán secreto y cambió de estrategia. Se instaló en una pequeña habitación que le alquiló una familia al otro lado de la aldea y dedicó sus días a observar y ayudar. No era un académico en busca de datos, sino un hombre que aprendía a escuchar el silencio. Ayudaba a reparar el corral de las alpacas, acarreaba agua del manantial, compartía su escasa comida con los perros del pueblo. Pasaba horas sentado a una distancia prudencial de Isidora, sin hablar, simplemente estando allí, compartiendo su duelo mudo,
Poco a poco, el muro de silencio de Isidora empezó a mostrar fisuras. Un día, mientras él intentaba sin éxito arreglar una cerca, ella se acercó y, sin decir palabra, le mostró cómo tensar el alambre correctamente con un simple giro de muñeca. Fue el primer gesto. Luego vinieron las palabras, no sobre tejidos, sino sobre las cosas eternas. Le habló de las estrellas, llamándolas por sus nombres en quechua, la llama celestial, el pastor, el zorro. Le contó historias que su abuela le había contado, mitos sobre el origen del maíz, sobre los apus que se enamoraban de las doncellas, sobre el ucupacha, el mundo de abajo. Mateo escuchaba, fascinado. Y por las noches, a la luz de una vela, transcribía febrilmente todo lo que ella decía. Cruzaba sus palabras con los pocos símbolos que conocía de sus estudios, y un universo empezó a tomar forma. Comprendió una verdad asombrosa. Isidora era la portadora de una biblioteca entera, pero era analfabeta en su propio lenguaje. Ella hablaba con las manos, dictada por la tradición y los sueños, pero no sabía leer el significado codificado de lo que creaba. Los cuentos que le narraba oralmente eran el diccionario que él necesitaba para descifrar la gramática de los hilos. La frágil paz de su investigación se hizo añicos con el rugido de un motor. Un día, una reluciente camioneta 4x4, de un blanco impoluto que insultaba el paisaje, se abrió paso por el camino de tierra y se detuvo frente a la construcción de Rosa. De ella descendió Javier. 35 años, vestido con ropa de montaña de marca, cara de niño bueno y ojos de tiburón. Se presentó como ingeniero geólogo de la corporación minera Andes Corp, encargado de una evaluación preliminar de la zona. Su presencia se convirtió en una presión constante. El zumbido de su dron, cartografiando la topografía, las pequeñas banderas rojas que empezó a clavar en las colinas circundantes, marcando puntos para futuras prospecciones, sus largas y animadas conversaciones con Rosa. Le prometía el oro y el moro, no literalmente, pero casi, una compensación generosa por los derechos de exploración de sus tierras, un futuro de prosperidad, una vida moderna, como la que ella anhelaba. Javier no tardó en reparar en la presencia de Mateo. El académico desaliñado que pasaba horas con la vieja no encajaba en sus planes. Lo veía como una variable incontrolada, un posible obstáculo. Quizás otro buscador de tesoros, un huaquero con título universitario, que podría descubrir algo de valor arqueológico y paralizar sus operaciones. Sus encuentros eran breves, pero cargados de una tensión palpable. Un lugar fascinante, ¿verdad, doctor?, le dijo un día Javier, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tanta historia y tanto potencial sin explotar bajo nuestros pies. El verdadero potencial no siempre está bajo tierra, ingeniero, replicó Mateo, sin apartar la vista de las montañas. A veces está a la vista de todos, pero nadie sabe cómo mirarlo. La llegada de Javier tuvo un efecto catalizador en Rosa. Las promesas de dinero fácil avivaron su codicia y su desconfianza. Empezó a ver la relación entre Mateo e Isidora con nuevos ojos. ¿Y si el interés de ese hombre no era académico? ¿Y si la vieja sabía algo? ¿Y si había un tesoro, un entierro inca bajo sus tierras y estaba conspirando con el forastero para estafarla? La paranoia se apoderó de ella. Empezó a presionar a Isidora, a acusarla de ocultarle secretos.
de aliarse con un extraño en contra de su propia familia. Mientras tanto, Isidora, al ver los dibujos de Mateo y escuchar sus teorías, comenzaba a comprender el verdadero alcance de lo que había perdido en el fuego. No eran solo mantas y lanas, era la voz de sus ancestros, una voz que ella había transmitido sin entenderla del todo. Un sentimiento de responsabilidad, dormido durante mucho tiempo, despertó en su interior. Ya no se trataba de su dolor personal, sino de una herencia que corría el peligro de desaparecer para siempre. Una noche, cuando todos dormían, fue a la habitación de Mateo. Lo encontró trabajando, rodeado de sus bocetos. «Muéstrame», le dijo en quechua. Su voz era un susurro, pero firme. Mateo extendió sus dibujos sobre la pequeña mesa. Isidora los miró durante un largo rato. Luego, cerró los ojos y sus manos comenzaron a moverse en el aire, como si tejieran sobre un telar invisible. Mi abuela me enseñó decía que era el camino del río hacia el lago. Y la escalera hacia el mundo de arriba. Mateo dibujaba frenéticamente, susurrando de emoción. Estaban reconstruyendo el lenguaje. Y entonces, Isidora recordó el tejido principal, el más grande, el que usaba como cubierta para su cama, el que le había llevado años completar, el que contenía todos los patrones. Era el mapa, susurró Mateo con una epifanía que le erizó la piel. Isidora, el tejido que quemaron, era un mapa. No un mapa de tierras, corrigió ella abriendo los ojos. En ellos ya no había vacío, sino una luz ancestral. Un mapa para despertar la memoria. El camino al Pacharicuy Quipú. El Quipú del despertar. El legendario archivo de conocimiento de los antiguos. La presión de Javier sobre Rosa se intensificó. Andes Corp quería firmar un acuerdo preliminar de derechos de superficie lo antes posible. Le ofrecieron un adelanto sustancial, suficiente para terminar su casa de huéspedes y comprar un coche. La cifra bailaba ante los ojos de Rosa, una promesa tangible que borraba cualquier escrúpulo. Su paranoia hacia Mateo e Isidora alcanzó un punto de no retorno. Estaba convencida de que el tesoro que buscaban era oro, plata, algo que pudiera venderse y que ellos planeaban robarle. La idea de que el verdadero valor fuera inmaterial, un mapa de la memoria, era demasiado abstracta para su mente pragmática. Una noche, carcomida por la avaricia y la sospecha, esperó a que la casa se sumiera en el silencio. Se deslizó descalza por el pasillo de tierra apisonada hasta la humilde habitación que Mateo alquilaba. La puerta, como todas en la aldea, no tenía cerradura. Entró conteniendo la respiración. A la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana, vio a Mateo dormido sobre sus libros y sobre la mesa su cuaderno de trabajo. Con el corazón martilleándole en el pecho, lo cogió. Pasó las páginas con manos temblorosas. No entendía los complejos diagramas ni los símbolos que parecían una escritura alienígena. Pero sus ojos, entrenados para buscar lo práctico, se fijaron en las palabras en español que Mateo había anotado en los márgenes. Mapa, tesoro, acceso oculto, clave. Esas palabras fueron la confirmación que necesitaba. Arrancó con cuidado varias páginas, las que le parecieron más importantes, las que contenían los dibujos más elaborados y las anotaciones más densas. Las dobló y se las guardó en el pecho. Luego, volvió a su cama, sintiendo el triunfo amargo de la traición. A la mañana siguiente, con el pretexto de ir al mercado de un pueblo vecino,
contrató a un guía local, un hombre llamado Kuntur, conocido por su conocimiento de las montañas, pero también por su afición a la bebida y su necesidad de dinero. Le prometió una parte del tesoro que encontrarían. Le mostró los papeles robados. Kuntur los miró con escepticismo, pero la promesa de dinero fue más fuerte. Helena, como siempre, fue arrastrada por la voluntad de hierro de su cuñada. Subió a la parte trasera de la camioneta de Kuntur, con una mezcla de miedo y resignación, sin atreverse a cuestionar la locura que estaban a punto de cometer. Cuando Mateo se despertó, supo inmediatamente que algo iba mal. El cuaderno estaba en su sitio, pero se sentía más ligero. Al abrirlo, el vacío de las páginas arrancadas le gritó. Un sudor frío le recorrió la espalda. Corrió a buscar a Isidora. La encontró junto al corral, mirando hacia el camino por el que se había alejado la camioneta. No necesitaba decirle nada. Ella ya lo sabía. «Se los ha llevado», dijo Isidora, su voz tranquila pero cargada de urgencia. «No encontrarán nada», dijo Mateo, tratando de calmarse a sí mismo. «Sin usted esos dibujos son inútiles. Son solo formas. Usted es la clave, Isidora. Su memoria es el contexto». «Encontrarán el peligro», replicó ella, girándose para mirarlo. Sus ojos eran claros y decididos. «Esas sendas no son para los que tienen el corazón lleno de codicia. La montaña los castigará. O peor, atraerán la atención de los hombres de la minera». La palabra minera resonó en la mente de Mateo. Si Javier y su gente se enteraban de que había un mapa del tesoro en juego, descenderían sobre la zona con toda su maquinaria legal y logística. Reclamarían el área, la cerrarían. La búsqueda habría terminado para siempre. La carrera había comenzado. No tenían vehículo ni equipo moderno. Solo tenían el conocimiento. «Debemos irnos». «Ahora», dijo Isidora. Entró en su casa y salió con un pequeño fardo, un poco de maíz tostado, hojas de coca y un poncho. Era todo lo que necesitaban. Emprendieron la marcha, no por el camino principal, sino por una senda casi invisible que ascendía directamente por la ladera de la montaña. Era un camino que solo conocían los pastores y los espíritus. Isidora, a sus 80 años, se movía con una agilidad que desafiaba su edad. No caminaba, fluía sobre el terreno. Le enseñó a Mateo a leer el paisaje como si fuera un texto. No necesitaban un mapa de papel porque la tierra misma era el mapa. Le mostró cómo la inclinación de una flor silvestre indicaba la dirección del viento predominante, cómo el musgo en las rocas señalaba el norte oculto, cómo el canto de un pájaro advertía de un cambio de tiempo. Se orientaban por la posición de las rocas ancestrales, por la memoria del agua que discurría por quebradas secretas. Mientras caminaban, Isidora finalmente le reveló a Mateo la verdadera naturaleza del Pacharicuy Quipu. Su voz era un susurro, como si compartiera el secreto más sagrado del mundo. Los españoles vinieron por el oro y la plata. Quemaron nuestros quipus porque creían que escondían mapas de tesoros. Eran ciegos. El verdadero tesoro de los incas no era el metal, que era para los dioses y el inca. El verdadero tesoro era la vida, la comida, el conocimiento para que nadie pasara hambre. Hizo una pausa, masticando una hoja de coca para mitigar el esfuerzo de la altitud. El Pacharicuy Quipu no es un registro de oro, es una biblioteca de semillas. Todas las variedades de maíz, de papa, de quinoa, de kiwicha que existían en el Tahuantinsuyo antes de que llegaran. Semillas que pueden crecer en la sequía, en las heladas, en las tierras saladas.
y junto a las semillas, el quipú guarda el conocimiento. Cómo plantarlas, cuándo cosecharlas, cómo hablar con la tierra para que te dé su fruto. Es el tesoro de la vida, no de la muerte. Es el seguro de nuestro pueblo contra el olvido y el hambre. Mateo se detuvo, abrumado. Toda su ambición académica, su deseo de rehabilitar su nombre, de demostrar su teoría, se desvaneció, reemplazado por una humildad abrumadora. La búsqueda ya no era sobre él, era sobre algo infinitamente más grande. Era sobre la supervivencia de una cultura, sobre la soberanía alimentaria de un pueblo, sobre un conocimiento capaz de cambiar el futuro. Se dio cuenta de que no estaba rescatando un lenguaje muerto, estaba ayudando a proteger la fuente de la vida. Con renovada determinación, siguió a Isidora por el antiguo camino de los incas, sintiendo el peso y el privilegio de la misión que el destino le había encomendado. El viaje de Rosa, Helena y Kuntur era el opuesto exacto. Mientras Isidora y Mateo se movían en armonía con la tierra, ellos la agredían. La camioneta de Kuntur levantaba nubes de polvo. Sus neumáticos luchaban contra las rocas del camino. Cuando la senda se volvió intransitable, continuaron a pie, siguiendo las indicaciones de las páginas robadas. Pero el mapa de Mateo era un lenguaje sin su diccionario viviente. Los símbolos, despojados del contexto oral de Isidora, eran ambiguos, engañosos. Tomaron un desvío equivocado que los llevó a un cañón sin salida, perdiendo horas preciosas. La frustración de Rosa crecía con cada paso en falso. Culpaba a Kuntur de incompetencia, al mapa de ser un engaño, a Helena de ser un estorbo. El aire enrarecido y el esfuerzo físico agriaban su carácter, revelando la fealdad de su codicia. Helena la seguía en silencio, su corazón cada vez más pesado. La belleza sobrecogedora de las montañas, que en otro tiempo la habría llenado de paz, ahora le parecía amenazante, un testigo mudo de su transgresión. Sentía la mirada de los apus sobre su nuca, y no era una mirada protectora. La culminación llegó al tercer día, en una meseta alta dominada por el sonido atronador de una cascada. El mapa de Mateo indicaba que el acceso estaba detrás del velo de agua, cuando el sol besa la piedra del Puma. Isidora y Mateo llegaron primero. Habían seguido una ruta más corta y directa, guiados por la memoria ancestral. Isidora se detuvo frente a la imponente cortina de agua. El estruendo era ensordecedor. Esperaron. El sol ascendía lentamente en el cielo. Mateo observaba impaciente, pero Isidora estaba en calma, en comunión con el tiempo del universo. Y entonces ocurrió. Por un breve instante, el sol alcanzó el ángulo perfecto. Un rayo de luz atravesó la neblina de la cascada y se posó sobre una roca específica en la pared de la cueva. La roca tenía la forma inconfundible de una cabeza de puma rugiendo. «Ahora», dijo Isidora. Se acercó y empujó la roca. Con un gemido sordo, la piedra giró sobre un eje oculto, revelando una entrada oscura. Justo en ese momento, Rosa, Helena y Kuntur irrumpieron en la meseta, jadeando, con la ropa rasgada y los rostros cubiertos de sudor y polvo. Vieron la entrada abierta y una locura febril se apoderó de los ojos de Rosa. «Ahí está». «Lo sabía», gritó, su voz casi ahogada por el rugido de la cascada. «Apártense, es nuestro». Corrió hacia ellos, pero Mateo se interpuso en su camino. «Rosa, detente. No entiendes lo que hay aquí». «Claro que lo entiendo. Oro, el tesoro de los incas. Y es mío, de mi familia». Chilló.
fuera de sí. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro. Elena, que había permanecido paralizada, finalmente se rompió. Miró el rostro digno y sereno de Isidora, luego la cara descompuesta por la codicia de su cuñada, y escuchó las palabras de Mateo sobre el verdadero tesoro. Y todo el peso de su culpa, de su silencio cómplice, se liberó en un torrente de coraje. Se adelantó y se paró entre Rosa e Isidora. «Basta, Rosa, basta», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Hemos quemado su alma. ¿Acaso quieres también pisotear su corazón? ¿No te das cuenta? El tesoro no es para nosotros. Nunca lo fue». El desafío de Elena, el primero en tantos años, dejó a Rosa momentáneamente sin palabras. Pero su codicia era más fuerte que la sorpresa. Empujó a Elena a un lado. «No seas estúpida. Kuntur, agárralo», ordenó señalando a Mateo. Pero Kuntur, el guía que había observado la escena con una creciente sensación de pavor, negó con la cabeza. Era un hombre simple, a menudo débil, pero era un hombre de las montañas. Había visto la locura en los ojos de Rosa y había escuchado la verdad en la voz de Elena. Y había visto la forma en que Isidora se comunicaba con la tierra. «No», dijo en voz baja, «no iré contra ella, no contra los espíritus de esta tierra». Rosa se quedó sola. Su rabia, al verse abandonada por todos, la cegó por completo. Lanzó un grito de furia y se abalanzó hacia la entrada. Pero entonces, Isidora, sin moverse un centímetro, sin levantar la voz, levantó un dedo y señaló hacia arriba, hacia un saliente de roca que colgaba precariamente sobre la cabeza de Rosa. Bajo las raíces de un viejo árbol de queñual que se aferraba a la piedra, se veían unas grietas ominosas. «La tierra recuerda todo, doña Rosa», dijo Isidora, su voz resonando con la autoridad de un oráculo. «Y no le gusta que la molesten con gritos. No era magia, era conocimiento. El conocimiento de un pastor que sabe qué laderas son inestables después de las lluvias, qué raíces ya no pueden sostener el peso de la roca. La amenaza de un desprendimiento, real e inminente, fue lo único que pudo atravesar la coraza de la avaricia de Rosa». Se detuvo en seco, miró hacia arriba, y el miedo, un miedo primario y visceral, finalmente la venció. Se quedó allí temblando, derrotada no por la fuerza, sino por la sabiduría, derrotada por la misma tierra que había estado tan ansiosa por vender. Isidora y Mateo entraron en la oscuridad. El pasadizo descendía suavemente, y pronto, una luz cálida y un aire húmedo y templado los envolvieron. Emergieron en un lugar fuera del tiempo, un pequeño valle escondido en el corazón de la montaña, calentado por aguas termales subterráneas que creaban un microclima único. Era un invernadero natural, un paraíso secreto protegido de las heladas y los vientos de la puna. En el centro del valle, dentro de una cueva espaciosa, encontraron el archivo. No había oro ni joyas. En su lugar, apiladas en nichos excavados en la roca, había cientos de vasijas de cerámica selladas. Dentro de cada una, como Mateo sabía ahora, dormían las semillas. En las paredes, en lugar de relieves de oro, había pictogramas tallados que mostraban ciclos agrícolas, constelaciones y técnicas de cultivo. Y en el centro de la sala, sobre un altar de piedra, reposaba el Pacharikui Quipu. Era una obra maestra, una biblioteca textil de una complejidad asombrosa. Medía varios metros de largo,
un cordón principal del que colgaban miles de cuerdas secundarias de diferentes colores, grosores y con nudos de innumerables formas. Cada nudo, cada color, cada torsión del hilo era una palabra, un dato, una historia. Era el triunfo de la memoria sobre el olvido. Mateo cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por una reverencia absoluta. Isidora se acercó al quipu y, con dedos temblorosos, acarició uno de los hilos, del mismo color azul índigo que la lana que había visto arder, y por primera vez desde la noche del fuego, sonrió. Ha pasado un año. La historia del descubrimiento corrió como el viento por los Andes. La intervención de Mateo, con la prueba irrefutable del quipu y el testimonio de Isidora, provocó un movimiento nacional. La aldea de Ayllú-Qumir Pacha fue declarada zona de protección cultural y patrimonio intangible. Andes Corp, enfrentada a una pesadilla de relaciones públicas y a la anulación de sus permisos preliminares, tuvo que retirarse, dejando tras de sí solo las pequeñas banderas rojas como recuerdo de su codicia. Mateo, trabajando codo a codo con Isidora, fundó el Instituto de la Memoria Viva. No es un gran edificio en Lima, sino una pequeña escuela en la propia aldea. Con fondos de fundaciones culturales y del gobierno, están catalogando las semillas, descifrando el quipu y, lo más importante, enseñando a una nueva generación las antiguas técnicas agrícolas. Han recuperado variedades de papa que se creían extintas, capaces de resistir las plagas sin pesticidas. Mateo ha recuperado su prestigio académico y mucho más. Pero la fama ya no le interesa. Ha encontrado un propósito más profundo que publicar artículos en revistas especializadas. Ha encontrado una familia en la comunidad que lo acogió. Elena nunca se fue de la aldea. El día de la confrontación en la cascada, algo se rompió en ella, pero algo nuevo y más fuerte creció en su lugar. Se convirtió en la principal aprendiz de Isidora. Pidió perdón, no con palabras, sino con hechos. Cuidó de su suegra, aprendió a hilar, a teñir, a escuchar las historias de las estrellas. En la última imagen que tengo de ella, está sentada frente a un nuevo telar de cintura, construido por los carpinteros del pueblo. Sus manos, antes vacilantes, ahora se mueven con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. A su lado, Isidora, envuelta en una manta de colores vivos, ya no teje. Sus ojos están cansados, pero llenos de paz. Le transmite sus conocimientos a Elena, no como una lección, sino como una canción, un susurro que se mezcla con el viento de la puna. Y Rosa tuvo su irónico final. Tomó el dinero que le quedaba y se fue a Lima, huyendo de la vergüenza y de la vida que había despreciado. Logró su sueño de modernidad. Ahora la veo a veces. Trabaja como personal de limpieza en un reluciente y anónimo centro comercial en Miraflores. Pasa sus días rodeada del frío brillo del progreso que tanto anhelaba. Acero, cristal, plástico y luces de neón. En su descanso para almorzar, se sienta en un rincón del patio de comidas, comiendo fideos instantáneos de un vaso de poliestireno, bajo el zumbido constante de las escaleras mecánicas y la música enlatada. Consiguió su nuevo mundo, pero este mundo la ha despojado de su nombre, de su historia, convirtiéndola en una función invisible, un fantasma con uniforme, más pobre de espíritu de lo que nunca fue en la aldea que destruyó. La cámara de mi memoria se acerca ahora a las manos de Elena, que tejen un patrón complejo, una espiral cruzada por 7 líneas,
Sus dedos se mueven con una gracia heredada. Luego, la cámara sube hasta el rostro de Isidora. Hay una serenidad profunda en sus arrugas, una sonrisa leve en sus labios. Su mirada se pierde más allá de las cumbres nevadas, hacia el horizonte infinito. El lenguaje no murió. Simplemente había estado esperando una nueva voz para ser hablado. Y ahora, mientras mi voz se apaga, dime desde qué ciudad me estás escuchando.